Bueno, en esta clase vamos a hablar de emprendimiento y estilo de vida. Eh, la agenda que tenemos para el día de hoy es, vamos a hablar de la introducción. En la introducción vamos a hablar por qué queremos hablar de emprendimiento y estilo de vida. Hablamos de los costos básicos de este emprendimiento, de unas alternativas de fondeo del negocio, de la cuenta. Vamos a hablar de las dos más comunes, capital propio y pruebas de fondeo. ¿Por qué vamos a hablar en este módulo? ¿Por qué es importante hablar de esto? Emprender en esta industria es como emprender en cualquier otra y eso es algo que muchas veces no es tenido en cuenta por, por los participantes de esto, por los traders o los aspirantes a traders. Esto es una industria y esto requiere inversión y esto genera pérdidas, esto requiere planes. Un plan de inversión donde tenemos que ver cuánto gastamos y cómo lo vamos a recuperar, en cuánto tiempo y cómo van a ser las utilidades y en cuánto tiempo. Esta sesión la vimos necesaria por todos los fraudes que hay. Hay falsos mentores, falsas escuelas, falsos esquemas de inversión donde ofrecen hasta rentabilidades absurdas o sencillamente rentabilidades seguras. Y pues como ya lo hemos visto en otros módulos y ustedes lo deben saber, eso no es inherente a la inversión bursátil. Por otro lado, como emprender en esta industria es igual que cualquier otra, necesitamos unos cambios en la mentalidad y queremos que los conozcan, que los sepan y que empiecen a trabajar en ellos. También queremos que sepan que crear una empresa es un proceso que tenemos que cumplir y que indiferente de lo que hagamos, eh, vamos a tenerlo que hacer y la diferencia no va a ser en si lo hacemos o no, sino en qué tan rápido lo hacemos, cuánto nos demoramos pasando por el proceso. También esta industria, y todo el mercadeo que hay alrededor de esta industria, lo único que muestra es el resultado final. Eh, Lamborghinis, carros exóticos, dinero, vacaciones, una playa, operando desde el internet con un trago en la mano. Y realmente, sí, eso puede pasar, pero no es rápido y no es sencillo. Por eso necesitamos hablar de esto para que no se frustre, para que no eh, te quedes en el camino, sino que lo termines. Eh, Necesitamos tener un plan como cualquier otro emprendedor que inicia un negocio. Necesitamos tener un plan para poder medir los resultados y saber si lo estamos cumpliendo o no, y también poder darnos cuenta si necesitamos ajustarnos, hacer cambios o sencillamente incluso antes de empezar a ejecutar los planes, hacer los cambios que sean necesarios. Finalmente, nuestro compromiso es ayudarlo a usted a ser un individuo con altos niveles de profesionalismo, que, que sea un ejemplo, que seas un ejemplo en este negocio, en la vida y en todos los eh, emprendimientos que tengas. Por eso esta sesión es importante y necesitamos que tengas mucho enfoque y te concentres. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué es un emprendedor? Un emprendedor es un término derivado de la palabra francesa entrepreneur y es comúnmente usado para describir un organismo que organiza y opera una empresa. Lo importante de esta palabra es que esa persona va a asumir riesgos financieros, ¿sí? Entonces, como verán, hay riesgos financieros. Y esta definición de emprendedor no es un emprendedor de esta industria.
cualquier industria tiene riesgos financieros y el emprendedor los está asumiendo. Cuando no tienes jefes, tú eres el emprendedor y tú eres el que está asumiendo este tipo de riesgos. La fuente está ahí, Atlantic International University, si quieren buscarlo. En Google también pueden encontrar muchos más definiciones. Existen muchos tipos de emprendimiento y vamos a hablar de estos emprendimientos porque necesitamos ser conscientes de nuestra mentalidad, de nuestra psicología y de qué tipo de emprendedores somos. De acuerdo con eso vamos a tener una visión diferente de qué es lo que vamos a hacer con esta necesidad de emprender. Entonces está el emprendedor natural. Ese es el que tiene el emprendimiento en su personalidad. Nunca le ha gustado tener jefe. Siempre está buscando fuentes de ingreso adicionales porque realmente quiere tener ingresos pasivos o sencillamente quiere ser un líder. Y está bien, es como el emprendedor más fácil y el que menos problemas va a tener, ¿no? Están los emprendedores forzados que son los que han sido que les toca ser emprendedores. Existen causas externas que los han obligado a ser emprendedores. Por ejemplo, la situación económica del país, la situación económica de la familia, que ha sido despedido, que ya eres muy adulto para la competencia laboral en tu país. No sé, ustedes saben cuántas posibilidades de verse forzado a emprender existen. Todas esas que no son de acuerdo, porque lo llevas en tu persona y en tu esencia, te llevan a que seas un emprendedor forzado, lo cual no está mal. El emprendedor corporativo es el emprendedor que lo hace dentro de su propia empresa. Bueno, vamos a continuar con esto porque pues de todas maneras, a pesar de que es importante, vamos a hacer los conceptos básicos para que sea rápido y entremos en materia. Entonces, ahorita esta parte vamos a hablar de calcular los costos. Bueno, ¿por qué calculamos los costos? Porque debemos verificar que tenemos los recursos necesarios para empezar y terminar el desafío, para llegar a la meta. Nosotros no nos vamos en un carro del punto A al punto B sin saber si tenemos suficiente gasolina o si hay una estación de servicio donde yo pueda reabastecerme en la mitad y pueda completar el plan. De la misma forma es este proceso. Necesitamos verificar nuestros recursos. Igualmente con el ejemplo, debes tener plan y tienes que diseñar un plan de adquisición y administración de los recursos operativos de tu proyecto. Debes verificar si las metas son realistas. Repito, verifica si tus metas son realistas. Lo voy a tocar más adelante, pero eso tiene que ver mucho con los números y debemos darnos cuenta si lo que queremos y lo que estamos esperando de una operación con determinado monto es fácil o no fácil, se puede hacer y cuáles son los costos de que se haga. Vamos a hablar aquí un poquito de la inversión inicial. De antemano voy a hacer un paréntesis que es muy importante y es los datos de los costos que yo voy a mostrar pueden variar de acuerdo con el país. Además, es un sencillo ejemplo de posibles costos. Es más, no son todos los costos. Pueden haber muchos más. Y no debe ser usado como una propuesta de negocio. Esto sencillamente es como para un ejemplo. Entonces aquí tengo tres que están ahí, que son fijos, que los vas a tener que tener en cuenta. La computadora,
Costo, aproximadamente $700, dependiendo del país, dependiendo del costo de vida y de la inflación. El costo mensual, no. Sin embargo, debes tener en cuenta que vas a tener que cambiar de computador eventualmente en el futuro. La plataforma, los costos dependen porque existen plataformas que hay que pagar por ellas, adquirirlas o se rentan. Hay otras que no tienen ningún costo. Hay otras que tienen un costo mensual, hay otras que no. Entonces, este costo es muy variable. Sin embargo, lo debes tener en cuenta. Y van a haber herramientas que vas a necesitar. Un lugar donde sentarte, un escritorio, un computador, un espacio, no sé. Todo eso hay. Eso haría parte de la inversión inicial. Ahora, hay otros gastos que son los gastos mensuales. Por ejemplo, los accesos a datos. El Forex es gratuito, sin embargo, el acceso a datos del mercado en bolsas tiene costos. Generalmente el costo básico van a ser $7, pero eso se puede incrementar dependiendo del tipo de costos y del tipo de bolsa que al que quieras entrar. Y es un costo mensual. El internet, necesitas un buen internet, necesitas algo que sea que no vaya a fallar y también es mensual. Necesitas una máquina virtual. Esa es una máquina que está en unos lugares donde están los servidores y hay garantías de que el internet, de la conexión a internet no va a fallar. El servicio eléctrico no va a fallar, como sí puede pasar en el área residencial donde vivimos. Aproximadamente $29, pero ese puede cambiar y pues eventualmente en el futuro va a ir aumentando. Y finalmente tenemos herramientas tecnológicas. Herramientas tecnológicas incluyo algoritmos de inversión financiera, sistemas de información, Bloomberg, el que vayas a usar. Si tienes una red de internet especial, fibra óptica o todo eso, van a tener unos costos. ¿Por qué no los puse como costos fijos ni inversión inicial? ¿Y por qué los pongo como un gasto y que pueden ser mensuales? Generalmente los robots son costosos, los robots buenos. Tengan mucho cuidado cuando los robots tienen un costo muy bajo o cuando los robots tienen licencias vitalicias, porque generalmente deben verificar cuál es la razón de eso. Continuemos. Bueno, aquí, como les había dicho, debemos verificar si las metas son realistas. Importante, y tenemos diapositivas acerca de este tema. Porque aquí es donde llegan las estafas. Aquí es a donde te dan falsas motivaciones. Aquí es donde te prometen ganar. Donde te dicen que con $10 vas a ganar 1000. Vas a ganar 100, vas a ganar 50. Estas metas siempre debes tener la pregunta, ¿son realistas? Todo el tiempo ¿esta oferta es realista? ¿Este negocio es realista? Bueno, lo primero que debes tener en cuenta es que no siempre vas a ganar. Y eso no está mal. No está mal. Está en el negocio en el que estamos y en el que estás aprendiendo. Las pérdidas son inherentes e inevitables. Entonces aquí lo importante es que sepas apegarte a la estrategia durante periodos de pérdidas. La estrategia la debes conocer. Debes saber sus números y darte cuenta cuándo debes apegarte a esos periodos, a esa estrategia, porque en los periodos de pérdidas es cuando más vas a necesitar esa disciplina y ese conocimiento. Además, dentro de todo esto de apegarse a la estrategia, debes planear tus acciones durante los periodos perdedores. De pronto necesitas bajar tu apalancamiento porque no puedes correr el riesgo de que te llamen a margen,
que recibas una llamada en la que te digan tu capital no respalda el tamaño de tu inversión. Eso es llamar a margen. Te van a dar un tiempo para que consignes más dinero o sencillamente te apagan, te cierran la posición. Un ejemplo para que vean cómo es la forma de pensar y lo que tienen que hacer para verificar si las inversiones son realistas es una utilidad del 10% mensual, pasamos a 120% anual. No quiero meter interés compuesto. Entonces está aquí esta oportunidad. Lo primero que debes hacer es pensar si es fácil, pensar si esa estrategia es sostenible a largo plazo. Es posible, o sea, es posible generar esos ingresos, pero realmente no todos pueden. Tienes que darte cuenta quién te está ofreciendo eso, cómo, ver garantías, ver números, ver track records, conocer un poco acerca de quién es la persona que te lo está respaldando o te lo está proponiendo. Por otro lado, tengan claro que ingresos así requieren un riesgo similar o mayor. Entonces, tienes que preguntarte cuánto hay que arriesgar para tener esa utilidad. Y si realmente estás dispuesto a arriesgar esa utilidad, ese capital para conseguir esa utilidad. Y esto viene pegado al siguiente punto. ¿Tu nivel de tolerancia aguanta el riesgo del sistema de inversión? Entonces, tienes que darte cuenta si el sistema de inversión es muy arriesgado, si se puede ajustar y ajustarlo para que tus requerimientos de tolerancia al riesgo sean buenos. También van a significar una reducción significativa en la utilidad. Todo ese tipo de preguntas te van a ayudar a darte cuenta si las metas que tienes o las ofertas que estás recibiendo son reales. Continuamos con este tema que es muy importante. Aquí vamos a graficarlo un poco para que lo entendamos mejor. Es una gráfica muy sencilla que lo que quiero mostrar es cómo esto es un efecto y cómo cuando tú graficas así, si el gráfico y el plan se vea sencillo, lo puedes manejar, puedes corregirlo y puedes darte cuenta si es posible o no. Por ejemplo, bueno, lo primero que quiero hablar es de las herramientas de mercadeo. Estamos en un negocio, en una industria donde sencillamente ustedes no pueden negarse que hay muchas ofertas que tenemos que son deshonestas, que no sirven. Tienes que verificar la integridad y el profesionalismo de tus posibles aliados. Y esos aliados son tu broker, tu mentor, tus proveedores de servicios, tus proveedores de herramientas. Verifica que tienen ética, que son profesionales. Asimismo debes calcular siempre calcula el peor escenario. Y sobre ese es sobre el que vas a basar toda tu operación. Ese es el escenario más difícil. Si vas ganando, no necesitas esforzarte. Cuando vamos en el peor escenario es cuando tenemos que estar preparados y saber qué es lo que vamos a hacer. Ahora vamos al gráfico. En estos momentos, digamos que tienes una cuenta de $500. Entonces, vamos a hablar de los gastos mensuales. Los traigo de atrás, ya los habíamos hablado, entre la inversión y los gastos mensuales, costos mensuales, da una suma de $128 mensuales en gastos. Eso incluye pues los servicios y la depreciación del equipo, teniendo en cuenta que eventualmente tienes que mejorar tu equipo. $128 de 500, eso significa
aproximadamente el 25% de $500 mensuales, solo para poder mantener la operación. Entonces empezamos a hacer las preguntas. Necesito $500, necesito hacerle el 25% a $500. ¿Es realista? No es realista. ¿Por qué? Porque no necesitas hacer el 25%, tú necesitas ganar. ¿Sí? También tienes que tener en cuenta que tienes que empezar a crear tu propio colchón de utilidades para empezar a capitalizar, que necesitas comer, que no siempre vas a ganar. Entonces tienen que darse cuenta de eso y ahí entonces se pueden dar cuenta. Los costos mensuales siempre van a ser los mismos, indiferente de lo que, de la cantidad o del balance que tengan en la cuenta. Entonces una muy buena solución, por ejemplo, sería incrementar el valor de esa cuenta. Si ustedes le ponen $500 más a este proyecto, estamos hablando de que ya tienen que generar el 12.8% mensual para cubrir esos gastos mensuales. Y así sucesivamente, ustedes pueden llegar a hacer que la meta sea realista sin tener ni siquiera que cambiar el plan. Entonces, si ven cómo cuando uno grafica, uno se da cuenta y tiene la capacidad de visualizar y de hacer unas correcciones que pueden ser incluso mucho más efectivas y realistas. Aquí vamos a un ejemplo, como ya les decía, $500 puede ser un poquito muy ajustado para ustedes tener, para ustedes empezar. Hablemos de una cuenta de 10,000. Esto no necesariamente quiere decir que si no tienes 10,000 no lo puedes hacer. Solo estamos hablando, estoy usando esto como un ejemplo para que se den cuenta cómo ustedes pueden manejar los números cuando están haciendo un plan. ¿Sí? Cuando ustedes tienen un algoritmo, el algoritmo les arroja unos datos estadísticos que les permite hacer unos planes muchísimo más robustos, que les calcula muchísimo más drawdown, costos, márgenes, todo eso. Sencillamente aquí yo estoy subiendo los números exageradamente para que los cálculos mentales sean fáciles y ustedes tengan una visión mucho más clara de lo que estamos hablando. Entonces ahora estamos hablando de una inversión de $10,000. Si ustedes le hacen 10% de ganancia, estamos hablando de $1,000 con unos gastos mensuales de $128. Estas son utilidades hipotéticas, lo quiero aclarar, pero como se darán cuenta, cuando ustedes tienen estas herramientas gráficas, ustedes pueden ver cómo pueden solucionar y cómo pueden modificar su plan y buscar alternativas que les sirvan y les funcionen. De eso se trata ser un emprendedor, de eso se trata hacer planes, de eso se trata llevar un proyecto a su ejecución. Como verán, entonces pueden empezar a jugar con los números y darse cuenta cuáles son sus necesidades y llegar al punto en el cual ustedes pueden decir, esta meta es real. Consejos acerca de esto, consejos que tenemos es que los cálculos de porcentaje que siempre hagan los cálculos de su dinero en porcentaje. Eso les va a ayudar porque cuando ustedes los tienen todo en porcentajes, el balance de la cuenta o el tamaño de la cuenta no importa porque sencillamente ustedes calculan los porcentajes y a través de ahí es que empiezan. A través de ahí es que ustedes empiezan a hacer sus conversiones y sus ajustes. Las utilidades altas siempre van a significar riesgos altos. Entonces, cuando ustedes vean esas metas altísimas, no es decir, no, eso no se puede, eso es mentira. No, sí, efectivamente te pueden estar tratando de engañar, pero lo que sí es seguro es que los riesgos van a ser altos. De nuevo,
verifiquen si su meta es realista. Y las metas, para verificar eso, lo único que tienen es que hacer preguntas sobre la operación y la planeación y darse cuenta si los números que arrojan todos esos datos son reales. ¿Puedes vivir con tanto dinero? ¿Cuánto estoy arriesgando? ¿Cuánto estoy ganando? ¿Qué pasa si pierdo? Para saber si una meta es realista, ahí puse una pregunta exagerada, pero tienen que preguntarse, ¿necesito duplicar mi capital cada mes? No es realista si quieres duplicar tu capital cada mes. ¿Necesito hacer el 50% cada mes? No es realista hacer el 50% cada mes, teniendo en cuenta que puedes llegar a perderlo todo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ahí quedó tu proyecto. Lo mismo pasa con números más bajos. El 30%, el 20%, el 10%. ¿Qué pasa si pierdo? ¿Puedo recuperarme? No puedo recuperarme. ¿Qué hago para recuperarme? Tengo que cambiar el tamaño de los lotes de pronto. Todas esas preguntas te llevan otra vez a darte cuenta si tu meta es realista. Por otro lado, no te desanimes, porque generalmente lo primero que tienes que identificar es si tu cuenta de inversión es demasiado pequeña para lo que quieres. Tú puedes tener una estrategia excelente, pero si tu cuenta no da para que tú vivas de ella, el problema no es la estrategia, el problema es el tamaño de tu cuenta de inversión. Por eso es importante que te des cuenta si tu cuenta de inversión es pequeña, porque eso tiene solución. Puedes buscar otras alternativas. Bueno, hablando más de consejos, acuérdense que siempre van a haber periodos perdedores. Siempre deben contar con periodos perdedores. Siempre deben saber qué van a hacer durante esos periodos perdedores. Es importante. No pueden empezar a decir, no, es que me voy a hacer el 20 mensual todos los meses y no saber qué va a pasar. Eso se calcula, eso se verifica. Pueden construir colchones de utilidades que ayuden a esos periodos perdedores para que no sean tan catastróficos. Y así disminuyen su riesgo a un punto en el cual el mayor riesgo es sencillamente al principio de las operaciones, de los periodos de operaciones, donde realmente haces un corte y el capital de riesgo es el que está en riesgo, valga la redundancia. Busca ayuda idónea y honesta, verifica a quiénes estás buscando, verifica a quiénes te están apoyando y qué te están enseñando. Muchas veces no te enseñan nada, muchas veces están detrás de excusas como no te puedo decir qué pasa conmigo, no te puedo mostrar mis resultados, no te puedo prometer nada. No. Existen planes de entrenamiento. Debe haber un plan donde tú puedas revisar tus resultados. Porque si un mentor no es capaz de identificar tu problema, decírtelo y lograr que tú corrijas esos problemas, sencillamente no es un buen mentor y está solo sacándote el dinero. Otro consejo, no existen atajos. O sea, ustedes compran un robot de trading algorítmico. El robot les va a acelerar el proceso, pero sencillamente no los va a llevar a la meta por ningún otro lado. Va a requerir que ustedes tengan una curva de aprendizaje, que ustedes tengan dominio del algoritmo. Todo eso es un proceso y no te lo puedes saltar, no puedes hacer un atajo acerca de eso. Obviamente, temas como los algoritmos de inversión te van a hacer que ese proceso sea 10, 100 veces más rápido. Sin embargo, debes pasar por el proceso, debes aprender a usarlos, debes conocerlos, debes conocerte y darte cuenta que, por ejemplo, cuando tienes miedo y no pones el robot a funcionar,
estás alterando todas las estadísticas que se le han sacado al sistema. Y estás llevando toda esa planeación a que no sirva o esté en tu contra. Entonces, no existen atajos, tienen que tener tranquilidad, tienen que seguir y ver en dónde están los errores para poderlos corregir. Eso solo se hace con un plan y con una revisión de metas. Ahora vamos a hablar de las alternativas de fondeo de cuenta de inversión. Es un tema muy importante. No vamos a hablar de todas las alternativas porque existen demasiadas alternativas. Hay gente muy creativa. Y no es, el punto no es hacerte recomendaciones, es darte unos marcos prácticos, teóricos y legales para que no cometas errores que pueden evitarse. Entonces, vamos a hablar de algo muy importante, que es que ustedes deben verificar que la alternativa de fondeo que ustedes utilicen sea legal y cumpla con las reglas de todos los países que están involucrados en tu proceso. Tu país, el, el banco donde está el país y la bolsa en la que vas a trabajar. Entonces pueden haber varios países involucrados y eso quiere decir que tienes que verificar que en todos esos países se cumpla con las reglas y las leyes. Sin embargo, vamos a hablar de dos opciones muy comunes y son las básicas: el capital propio y la prueba de fondeo. ¿Cuentas con capital propio? Fácil, usas tu dinero. Es el dinero tuyo, está en una cuenta a nombre tuyo y vas a hacer inversiones. Puntos importantes: tienes que conocer la estrategia, tienes que saber sus números. Por ejemplo, drawdown, márgenes de riesgo para que no te llamen a margen, para que no te cierren las operaciones porque no tienes cómo respaldarlas. Utilidades requeridas para que la estrategia funcione. Cuando hablamos de utilidades es porque de pronto tienes una estrategia que tiene un costo mensual, entonces tienes que producir lo que vale la estrategia y producir para que tú ganes. Punto importantísimo: si después de hacer todo el análisis y hacer toda tu planeación ves que no tienes suficiente dinero, no empieces. No empieces con tu capital propio, mejor que esperes, busques cómo financiar más tu cuenta y después empieza. Acuérdate que entre más ajustado esté el riesgo y tu cuenta, más posibilidades tienes de perder. Entre la cuenta es más grande y tiene más flexibilidad y más margen de error, más oportunidades tienes de ganar. Las pruebas de fondeo son muy comunes. No voy a mencionar una u otra. Ustedes pueden poner en Google pruebas de fondeo y les van a salir. Importante: ustedes en las pruebas de fondeo le pagan mensualmente a una empresa para demostrarles si son rentables en las operaciones bajo las reglas que ellos construyeron. Esas reglas pueden ser difíciles, pueden ser fáciles, pueden estar construidas para que pierdas y sencillamente pagues mensualmente por muchos meses antes de que puedas pasar. Eso no lo sé, porque eso depende de la estrategia. Sin embargo, es importante que sepas que vas a pagar una cuota mensual. El valor del pago mensual va a depender de la cantidad de dinero que quieras administrar. Obvio, entre más grande la cuenta que administres, mayor dinero para ti. Sin embargo, también ten en cuenta que vas a pagar mensualmente más y que en la medida que pagues más, las utilidades tienen que recuperar eso que pagaste antes de poder ver utilidades. Es muy importante que cuando ustedes estén viendo una prueba de fondeo, miren cuáles son las reglas que deben cumplir
y de esa forma calculen cuántos meses se van a demorar en cumplir esos objetivos. ¿Cuánto les puede costar un reset? ¿Cuánto les cuesta los datos? Si les van a cobrar el uso de la plataforma. Todo eso lo tienen que calcular para saber cuánto les va a costar. Saber cuánto les va a costar una prueba de fondeo. Saber si de pronto les equivale a lo mismo usar una cuenta con capital propio con sus propias reglas y su propio nivel de riesgo. Porque ustedes califican para una prueba de fondeo, pero también tienen que mantener la prueba de fondeo y la pueden perder si no cumplen con las reglas después de que ya calificaron. Punto importante y es una reflexión. ¿Cuál es el negocio de estas empresas? El negocio de estas empresas será que pagues mensualmente. ¿Será que tengan unos traders ganadores que les den el 20% mensual o un pago mensual de participación? ¿Cuándo ganan ellos? Ellos ganan siempre. Entonces el negocio puede ser los dos. Algo para que se reflexione, para que lo vean, es una opción que tienen. Bueno, aquí finalizamos este módulo. Cada vez estamos más cerca de llevar este negocio a niveles profesionales. Felicitaciones. Han dado un paso muy importante. Este curso les va a dar la oportunidad de usar algoritmos. Van a poder entenderlos y no van a ser unos sencillos operadores dependientes del que lo diseñó, sino que van a ser lo que tenemos en esta empresa como visión. Van a ser como unos conductores de un carro Fórmula 1, donde no es solo darle clic, sino que ustedes tienen que desarrollar unas habilidades para sacar el máximo de provecho de los productos. Nos vemos en el siguiente módulo. Muchas gracias y hasta la próxima.